Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo te lleno tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Regresamos con Agárrate. Si tú quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Caloyero Tramonte, hazla a través de su página web, que es tourred.com, aunque siempre recomiendo mejor hacerla a través de su aplicación, que también es Tourred, porque por la aplicación le puedes hacer seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Caloyero. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Regresamos con Agárrate. Para dentro de 2 meses está fijada la fecha del remate de Citgo. Vamos a conversar con Carlos Ramírez López, abogado venezolano, que es especialista en litigación penal internacional. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Patri, ¿cómo estás tú? Bueno, estoy leyendo lo que escribiste, lo he leído con atención, Carlos, porque además el título de tu artículo es La pésima defensa que lleva al remate de Citgo, ¿no? Y tienes una propuesta. Y te digo que me llama la atención porque Antonio Ledesma, que estuvo aquí en un programa bien controversial, por cierto, el viernes pasado, dijo que el tema de Citgo no tenía nada que ver con el de monómeros porque se había hecho, había una representación que estaba salvando a Citgo. Entonces, eso se contradice con tu tesis, pero yo quiero que nos cuentes en qué consiste esta sentencia de muerte que tú estableces en el artículo. Bueno, fíjate una cosa, el tema es que la defensa ha sido muy mal planteada por lo siguiente, en resumen. Como sabemos, las demandas se originan con las expropiaciones que Hugo Chávez dictó contra un grupo de empresas. Esas empresas llevaron su reclamación a un tribunal de arbitraje internacional que se llama CIADI, que funciona con un convenio o un tratado entre gente de un país, empresas de un país y el gobierno de otro país. Entonces, para evitar ir a tribunales ordinarios, crearon este Tribunal de Arbitraje Internacional, CIADI. Allí fueron puestas las demandas por esas expropiaciones. A quien le corresponde la defensa patrimonial, judicial patrimonial de los bienes de la República, es un funcionario que se denomina Procurador General de la República. Eso lo establece el artículo 247, 248 y 249 de la Constitución, ese tema. Dice que lo debe nombrar el presidente de la República con aprobación de la Asamblea Nacional y que es el único o la persona encargada de hacer esa actividad. Resulta que la última persona que asumió esa función de esa manera, como dice la Constitución, fue Cilia Flores. La nombró Hugo Chávez y la aprobó la Asamblea Nacional que ellos dominaban, los chavistas. Ella renunció en el 2013, en marzo del 2013. Pero, y como estaban actuando a la brava en aquella oportunidad, en vez de ir y hacer que le nombraran al sustituto, ella dejó un encargado. Ese encargado estuvo más o menos 1 año y también de la misma manera lo nombraron contralor y puso a otro encargado, de manera que resultó ser un encargado del encargado el que asumió la defensa de Venezuela en esos juicios del CIADI, que son como 60 en total. Esos procesos, a partir de 2013, son nulos. Y esas sentencias que se produjeron mediante ese procedimiento nulo, son las que están dando pie a que se remate Citgo hoy en día en los Estados Unidos.
porque las sentencias del CIADI han sido llevadas a los tribunales norteamericanos en base a un convenio para que la persona que ha sido o el país que ha sido beneficiado de una de esas sentencias lo lleve al país que elija. En este caso Estados Unidos, tiene que pasar por un control judicial, lo llevan a un tribunal, en este caso el tribunal de Washington, del distrito de Washington, y ahí revisan la procedencia, la posibilidad de darle entrada para que lo ejecute. Los tribunales norteamericanos le aprobaron y lo llevaron al tribunal de Delaware. Entonces, allí es cuando se hace el trámite y han dictado la sentencia para ejecutarla. ¿Qué pasó en esos juicios de CIADI? Los llevaron los abogados estos que son los encargados. Y José Ignacio Hernández, que fue el procurador que nombró Guaidó, se hizo presente en el 2019. De manera que entre 2013 y 2019 han transcurrido 6 años, que fue la parte más importante de los procesos, y él llega en el 2019 y le dice: señor CIADI, yo soy ahora el que se va a encargar de estos juicios porque yo soy representante legítimo de Venezuela. De esa manera convalida todo lo que ha ocurrido en manos de los encargados, estos que inconstitucionalmente fue lo que ejercieron la representación del país. Por tanto, ese alegato no se ha hecho en ninguna de las partes de los procesos. Se hizo. Ellos pretendieron que únicamente que la ilegalidad fue a partir del 2019, cuando Guaidó se encargó. Ese argumento lo he venido reclamando, Patricia, hace 5 años y no ha habido manera que lo proponga. La particularidad que marca este error es que José Ignacio Hernández, el procurador de Maduro, venía de ser contratado por las empresas demandantes, por lo menos por 2 de ellas, que están los primeros en la lista para embargar, que son Crystal y Owen, Illinois. Él fue contratado por estas 2 empresas para que le certificaran, le dieran un dictamen como experto en derecho venezolano, que había el tema que se llama ahora, que es que las empresas PDVSA deberían responder por los daños causados por el gobierno de Chávez. Se llama la teoría del alter ego. La República de Venezuela es una persona jurídica diferente a PDVSA, por lo tanto no puede ser, lo de uno no se lo pueden cobrar al otro. Mas, sin embargo, con esta tesis del alter ego, que es que Venezuela, aún teniendo una cualidad jurídica distinta a la de las empresas que están en el proceso, el dominio del gobierno de Venezuela sobre PDVSA indica que es la misma cosa. Los dos son la misma cosa. Eso es en resumen. Él fue el que trajo a estos procesos el tema del alter ego, que ha sido entonces acogido por el Tribunal de Delaware para ordenar el remate de sí. Este es un error imperdonable que ha cometido y nunca lo han reconocido. Pero lo extraño de esta situación es que hoy en día Horacio Medina, presidente de PDVSA ad hoc, contrató unos abogados ahorita, hace pocos días, la semana pasada, que demandaron ante el Tribunal de Delaware la nulidad del juicio porque no le corresponde a PDVSA responder por las deudas de Venezuela. O sea, el argumento que están usando ante la Corte Suprema de Justicia hoy en día es el contrario al que usaron anteriormente ante el CIADI. Y aquí tienes Horacio Medina, presidente de PDVSA, ha defendido como una maravilla las actuaciones que han hecho este procurador José Ignacio Hernández y también el doctor Enrique Sánchez Falcón. Yo no entiendo eso. Ahí lo podemos oír. Sí, vamos a escucharlo. ¿Lo ponemos? ¿Tiene audio? Ok, vamos a escucharlo. Yo creo que José Ignacio Hernández lo ha explicado en reiteradas oportunidades. En su momento, como es un excelente, un extraordinario abogado,
conocedor absoluto de lo que es todo el derecho internacional, prestó su colaboración en función de asesoría a esta empresa, antes de haber sido nombrado, bastante antes, y como dije anteriormente, en juicios donde la República, representada por el régimen de Maduro, no se hizo presente y donde actuó con negligencia absoluta. Años después, el señor José Ignacio Hernández, y yo creo que ambos procuradores que tuvimos, José Ignacio Hernández y Enrique Sánchez Falcón, fue un lujo absoluto durante el gobierno interino, dos personas realmente capaces y conocedoras de ese trabajo, y lo único que yo puedo es reivindicarlo. Pero la respuesta la ha dado José Ignacio Hernández, lo pueden buscar en su cuenta de Twitter, y allí van a tener la respuesta de la fuente directa. Yo reivindico el trabajo que hizo durante todo este tiempo, sobre todo porque en el 2019 esto era absolutamente inédito, esto de un gobierno interino y todo esto. Como pueden darse cuenta, el señor Horacio Medina, en ese caso defendió a capa y espada la actuación de José Ignacio Hernández. Y ahora en esta demanda que él mandó a interponer ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, es atacando lo que hizo José Ignacio Hernández, que es el tema del alter ego, una cosa que uno no entiende, ¿qué está pasando allí? Claro que yo no digo que José Ignacio Hernández no es una persona con mucha capacidad jurídica, es un catedrático de primer orden, es un profesor de derecho internacional, constitucional, de todo, y es profesor aquí en los Estados Unidos. O sea, yo no cuestiono su capacidad de conocimiento jurídico, pero él no es un abogado litigante, que es muy distinto es muy distinto ser un catedrático que ser un abogado que se bata en los tribunales. Y se equivocó. En este caso, él se equivocó y hizo muy mal. Si él trabajó para Crystalec, del lado de la empresa de esa Crystalec, y luego es contratado para defenderse de Crystalec, para defender a Venezuela de Crystalec, está cometiendo un hecho ilícito. Eso es hasta un delito. Eso se llama prevaricación. Prevaricación, exactamente. Entonces, Patricia, ¿cuál es la salida de esto, Carlos? Ahora, bueno, a mí me han pedido, se ha difundido, tú tuviste aquí a Iván Freites, el presidente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de Falcón, a quien ahora se le está sumando los trabajadores del Zulia, con quien tuvimos una reunión por esta vía de Zoom anteayer, que quieren unirse también, y unos trabajadores de Guayana. Sí, porque él ha anunciado que los trabajadores van a demandar a Citgo. La idea es la siguiente. Yo creo que lo que se impone, primero que, claro, que hay que buscar un modo de atacar esas sentencias que están en este momento a punto de acabar con la propiedad de Venezuela sobre Citgo. Pero en resguardo, yo quiero salvar a Citgo, pero yo quiero salvar a Citgo también para que cumpla también con sus obligaciones, sobre todo con los trabajadores. Le deben sus prestaciones sociales. Esos trabajadores tuvieron, Patricia, muchos de ellos 30 años guardando sus prestaciones para cuando se retiraran y se lo robaron. ¿Qué es lo que es posible? En este momento que Horacio Medina es presidente de PDVSA ad hoc, es decir, la PDVSA que reconoce Estados Unidos y es la que está actuando ante los tribunales, le reconozca a los trabajadores petroleros sus derechos, que les reconozca, les firme el compromiso en nombre de PDVSA de pagarle lo que les corresponde. De manera que si llega a ejecutarse ese remate de Citgo, las empresas que se la están llevando, que se la están quitando a Venezuela, no se lleven solo los activos, se lleven también los pasivos, que asuman la responsabilidad de pagarle. Es lo justo, es lo legal, es lo correcto. Entonces, José Ignacio, el señor Horacio Medina debe reconocerle a los trabajadores petroleros los derechos que le corresponde, firmarle un documento, comprometerse en nombre de PDVSA a no dejar eso en el aire. Bueno, además que Horacio, hay que recordarlo, Carlos, viene de Fedepetrol, que era precisamente la Federación de Trabajadores Petroleros, ¿no? Sí.
Yo creo que es que Horacio, yo no creo que él sea una persona corrupta y que esté comprometido en cosas deshonestas. Yo lo que creo es que él no sabe lo que está pasando tampoco. Él no ha entendido esto. Y yo le haría un llamado a que se entienda con los trabajadores petroleros, a que se siente bien para escuchar lo que está pasando en realidad. Yo me ofrezco a darle las explicaciones del caso y por amor a Dios, hay que tener un poco de ecuanimidad con esto y no salir a estar poniéndose del lado contrario con esos argumentos absurdos de que todo se está haciendo bien. Y fíjate una cosa, Patricia, hace 3 años yo le dije en una carta pública, que lo he puesto en las redes hoy, a Juan Guaidó, carta pública a Juan Guaidó para salvar a Citgo. Y le expliqué todo esto que está pasando. ¿Y tú crees que hubo alguna respuesta, alguna cosa? Ah, aquí está, mira, mi desatendida carta pública. Ajá, ya la tenían ustedes allí. Ah, ahí está. Y allí está la carta. Yo puse la carta ahí abajo, todo el que la quiera ver. Y no hizo nada. La responsabilidad de Juan Guaidó en este caso es muy alta, porque bajo su mandato, bajo el mandato de su gobierno interino, es que se ha hecho todo esto para perder Citgo. Esa es una responsabilidad que tendrá que enfrentar en algún momento. Bueno, la verdad es que yo prefiero que ese dinero, esos recursos de Citgo queden en manos de los trabajadores y no en manos de los bonistas, en manos de quienes a lo mejor pretenden que Citgo se pierda por beneficios particulares. Así que yo prefiero, sinceramente, que esa plata quede en manos de los trabajadores, Carlos. Patricia, fíjate una cosa, ¿sabes a cuántos más o menos trabajadores estamos hablando nosotros en estos momentos? ¿Cuántos trabajadores están pidiéndome que intervenga en su favor? Me dicen ellos, los del sindicato, son cerca de 20.000 trabajadores. ¿Tú te ¿Cerca de imaginas cuánto? 20.000 trabajadores. Imagínate tú. Y seguramente se irán sumando más. Claro, y es que no les pagaron, no les reconocieron sus derechos. El trabajo de toda su vida. Claro, es muy complicado ya a estas alturas, quedan menos de 2 meses para hacer esta actividad. Yo necesito... Te iba a preguntar eso, ¿hay tiempo de hacer esta gestión? Es muy corto. Esa demanda que puso Horacio Medina con sus abogados esta semana pasada ante la Corte Suprema de aquí de los Estados Unidos, allí la tienes. Ponla un momentico allí ahí la tienes. Esa demanda está bajo una figura que se llama right certiorari. Es una figura excepcional que la Corte Suprema entra a conocer ese tipo de acción. El 10%, el 90% los rechaza, no los toma en cuenta. Es altamente improbable que la Corte Suprema de Justicia tome este caso en sus manos. ¿Por qué dejaron transcurrir tanto tiempo si se lo dije hace 3 años? Porque no les importa. Hicieron hace 3 años. No les importa. ¿Ah? No les importa. Entonces, y seguramente hay un interés detrás de esto precisamente. Uno no sabe pues las cosas que vienen ocurriendo. Y que la Corte Suprema de Justicia, otra cosa que no he comprendido, es la que le correspondió conocer este juicio desde un principio. Porque en el caso de cuando un Estado es parte, la Corte Suprema de Justicia tiene lo que se denomina jurisdicción original. Eso lo viene estableciendo la Corte Suprema de Justicia desde 1796. Ese es un principio. Cuando un Estado parte, un Estado es demandado en los Estados Unidos, a quien le corresponde conocer no es un tribunal de distrito, es la Corte Suprema de Justicia, donde ha debido llevarse esto desde un principio, ¿no? Eso también se desatendió. Y hay que ver el dineral que se ha gastado en el bufete de abogados aquí en Estados Unidos, y no han pegado una, no han tenido un solo resultado positivo. Es otra cosa inexplicable, Patricia. No sé, es como que no le ponen atención a las cosas. Yo creo que todo eso ha sido intencional porque precisamente tú has alertado y se ha dicho, se ha hablado de eso, y si no hacen caso es porque tienen un interés en que se pierda, que se vaya a remate esta empresa. Bueno, Carlos, vamos a estar pendientes de la demanda de los trabajadores. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricia.
Vamos a ir a un corte de regreso, los 15 minutos de Humberto González, no se lo pierdan. Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas.